Hermanos, les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque su pueblo puede reunirse y puede glorificar su nombre, Señor. Suplicamos, Señor, con toda humildad, que sea su palabra quien ministre a su pueblo, Señor, y que su Santo Espíritu nos dirija para conocer la verdad y para poder vivir conforme a ella. Señor bendito, le alabamos, le bendecimos y le damos muchas gracias por este tiempo y por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana vamos a estar estudiando acerca de qué fue lo que pasó con la vida de Jesús en los últimos días, en los últimos momentos. Y es muy interesante porque cuando tú lees los evangelios muestran como un panorama amplio de todo lo que Jesús hizo durante su ministerio. Pero en esta última semana, a partir del sábado de la semana anterior a su crucifixión, parece como que el evangelio de Mateo quiere hacer un zoom y quiere que vayas viendo cada hora, cada momento, qué fue lo que fue diciendo, qué fue lo que fue pasando. Y es muy interesante porque precisamente después del pasaje que vamos a leer, todo parece como que viene una cascada, una cosa sobre otra, una cosa sobre otra, una cosa sobre otra, hasta que Cristo llega a la cruz, hasta que es molido su cuerpo en la cruz. Y eso es lo que enseña el libro de Mateo. Voy a leer Mateo capítulo 26, del 1 al 16. Cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de Caifás, el sumo sacerdote, y se confabularon para prender con engaños a Jesús y matarlo. Pero decían: que no sea durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer. Llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro, que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿por qué se desperdició? ¿Pero qué desperdicio es este? Pudo haber vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres. Jesús se dio cuenta de esto y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. De cierto les digo que de cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho, y así será recordada. Versículo 14 al 16. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darían si yo les entregara a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces Judas buscaba el mejor momento para entregar a Jesús. Aquí inicia una cascada de eventos en donde Mateo nos hace un zoom y nos empieza a detallar cada palabra, cada hora, cada momento, cuál fue la reacción, qué fue lo que dijo, cómo fueron confrontados los líderes religiosos, aun cuando Cristo estaba camino a la cruz. Y lo que me gustaría que ustedes pudieran ver, ya que vimos todo el texto que vamos a estudiar el día de hoy, lo que me gustaría que pudieran ver es, y por eso escogí este texto. Empieza hablando sobre el anuncio de su muerte y cómo los fariseos, los escribas y los ancianos están dispuestos a confabular, aún con engaño, para atrapar a Jesús, y no solamente para eso, también para llevarlo a la muerte. Pero después de eso parece como que cambia de escenario. Y entonces va a Betania y ve muestra Mateo donde una mujer unge a este varón, a Jesús, y lo prepara para la muerte. Y después de eso regresa otra vez al escenario donde está en el presente y dicen: y entonces Judas, cuando vio lo que esta mujer hizo, estuvo dispuesto
a traicionar a Jesús. Tradicionalmente el miércoles se le llama el miércoles de traición porque esto es básicamente donde inicia todo esto. Pero algo que yo me estaba preguntando es, ¿por qué este texto? ¿Por qué si está hablando de la traición y si después va a hablar de cómo Judas va a traicionar, ¿por qué este texto en medio? ¿Por qué estos pasajes? ¿Por qué Betania? ¿Por qué la mujer tenía que hablarse de eso? Parece como que es un pasaje que no debería de estar ahí, como que corta la historia. Es muy interesante cuando empiezas a estudiar el texto versículo por versículo. En el verso 1 dice, cuando Jesús terminó de decir esto, en el capítulo anterior Jesús había hablado sobre las vírgenes, sobre los siervos, sobre las ovejas del Señor. En el capítulo anterior había hecho la enseñanza de cómo las vírgenes debían de estar preparadas para recibir al novio, de cómo los siervos deberían de estar trabajando y estar enfocados en lo que les correspondía hacer cómo las ovejas debían de estar trabajando y cuidando y viendo por otros para que el pastor regresara. Y estas son las dos características de lo que viene enseñando Jesús. Por un lado enseña que el novio, el Señor, el pastor, no está con las vírgenes, con los siervos, con las ovejas, pero por otro lado les dice, ustedes deberían de estar trabajando y ustedes deberían de estar enfocados en lo que el Señor les mandó a hacer, aun y cuando el Señor no está con ustedes. Después de haber dicho eso, después de casi prepararlos y decirles, muchachos, me les voy. Después de decir eso, Jesús viene con el boom de la noche. Como ustedes saben, dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. No era un anuncio nuevo, no era algo que no sabían. Todos los discípulos sabían que Jesús ya había anunciado la muerte, todos sabían que su camino tenía que terminar en la muerte, pero no sabían cuándo exactamente. Sabían que iba a pasar, sabían que era irremediable, pero no sabían cuánto. Y 2 días antes de la crucifixión, 2 días antes de la Pascua, Jesús dice, señores, voy a la muerte, voy a morir, y es en 2 días. Y esto simbra todo lo que está pasando. Y desde aquí es el preámbulo de todo lo que viene con la crucifixión. Y aquí me gustaría compartirles o llamar su atención al cuándo y al quién. Jesús anuncia su muerte, ¿cuándo? En la Pascua. Y Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Bueno, ¿qué es la Pascua? La Pascua la celebra el pueblo de Israel desde Éxodo capítulo 11 y capítulo 12. En aquel momento el pueblo de Israel había sido expuesto y le habían dicho al faraón, deja salir a mi pueblo para que vaya al monte Horeb, me adore y reciba mi ley y haga pacto conmigo. Y el faraón dijo, no lo voy a hacer. Y entonces vinieron las plagas. Y no fue 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 8, fueron 10 plagas. Y la 10ª plaga tenía que ver con la muerte de los primogénitos. Y en este contexto histórico es donde surge la Pascua. El pueblo de Israel debía de prepararse para enfrentar esa plaga. El pueblo de Israel no podía quedarse así nada más. El pueblo de Israel debía de obedecer el mandato de Dios y esta es la cena de la Pascua. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que escoger a un cordero sin defecto, a un cordero que fuera de lo mejor. Lo tenían que sacrificar y su sangre la tenían que poner en el dintel y los postes de sus puertas. Y entonces cuando el ángel del Señor pasara enfrente de esa casa, no se morirían los primogénitos. Pero todo el pueblo egipcio, dice el texto, tenía un gran clamor esa noche, porque todos los primogénitos de toda la gente y de todos los animales cayeron muertos esa noche. Así es que la Pascua era la celebración de Dios del rescate que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, lo que hacía era conmemorar aquel acto que Dios hizo en ese momento. La Pascua entonces era la muerte del Cordero, por el cual Dios iba a liberar a su pueblo y lo iba a llevar delante de su presencia para tener un encuentro con Él en aquellos momentos en el monte Horeb. Cuando Jesús dice, viene la Pascua, señores, no es una cuestión, híjole,
A ver en qué fecha, Todas las Pascuas, todas estas celebraciones que los judíos habían celebrado, en específico, que los apóstoles habían celebrado, estaban destinadas a esta Pascua, estaban destinadas al momento específico en el que Cristo debía de morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una sola vez y para siempre. Era su sacrificio efectivo, era su sacrificio de acuerdo a los estándares de Dios, de acuerdo a la santidad y a la justicia de Dios, que iba a acabar de una vez y por todas el problema del pecado. Ya no necesitamos más sacrificios, ya no necesitamos más corderos, ya no necesitamos más Pascuas, porque la verdadera Pascua ya se ha cumplido en Cristo Jesús, porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya vino. Y entonces pueden ustedes recordar Juan capítulo 1, versículo 29, en donde Juan el Bautista está predicando, Juan el Bautista está enseñando, y de pronto ve al Señor Jesús, voltea a Él, viene para ser bautizado, y Juan grita y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba anunciando desde el inicio que el trabajo de Jesús era precisamente ser la verdadera Pascua. Así es que el momento específico había sido destinado por Dios y había sido planeado por Dios desde mucho antes, desde la eternidad pasada, dicen algunos teólogos. ¿Cuándo es eso? No lo sé, hace mucho tiempo. Ese es el cuándo, la Pascua. El plan de Dios debía de cumplirse en esa semana, en ese viernes, en esa cruz. Pero por otro lado, Jesús habla de sí mismo. Y Jesús dice, como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Hijo del Hombre. Jesús habla en tercera persona de sí mismo y el título que utiliza es el Hijo del Hombre. Muy bien, probablemente en un primer acercamiento podamos pensar, el Hijo del Hombre se refiere a un título que habla sobre la humanidad de Jesucristo, porque es el Hijo del Hombre, ¿no? Pues no es así. El Hijo del Hombre tiene que ver precisamente con lo contrario. El Hijo del Hombre tiene que ver con la naturaleza divina de este Cordero. El Hijo del Hombre es un título que se le da a Jesucristo, porque Él, al mismo tiempo que es 100% hombre, también es 100% Dios. En un solo versículo, en un solo pasaje, Jesús está predicando el Evangelio de una manera impresionantemente poderosa para aquellos que son judíos. El título Hijo del Hombre viene de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Les pido que lo escuchen, por favor. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi una de las nubes del cielo venía a alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano, entrado en años, y hasta se le pidió que se acercase más a él. Versículo 14, dice así: se le dio dominio, el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Si ustedes vinieran, o para quienes vienen a la escuela dominical, Paco ha hablado y Hugo han hablado sobre los atributos no transferibles de Dios, no comunicables. Son aquellos que solo le pertenecen a Dios y nada más que a Dios, y no los comparte con nadie más. La soberanía es uno de ellos. Que Él sea glorificado es algo que no comparte con nadie más. El primer mandamiento de los 10 mandamientos dice eso: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La gloria solamente es para Dios. Todo lo creado, todo cuanto existe, todo cuanto respira y cuanto no respira, pero que está, debe darle gloria a Dios. Pero el Hijo del Hombre, no. Él recibe el dominio, Él recibe la gloria, Él tiene un reino que es sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, sobre todas las lenguas, y su reino será eterno. El Hijo del Hombre es Dios. El Hijo del Hombre es la segunda persona de la Trinidad. El Hijo del Hombre es Jesús mismo, quien merece toda la gloria y todo el honor.
Así es que es muy interesante cuando empiezas a ver que Jesús viene a la Pascua, al Cordero, al sacrificio, a aquel que va a ser inmolado, a aquel que tiene que ir como oveja al matadero, sin decir nada, sin quejarse, sin decir, es que no es justo, es que yo por qué, es que había otros, es que a otros sí les fue mal y otros sí hicieron cosas malas y ellos sí lo merecían. Jesús va como un cordero en perfecta obediencia. No hay ni una sola tacha, no hay ni una sola mancha, no hay absolutamente ningún cargo que se le pueda decir que Él ha cometido. Jesús es santo, Jesús es justo, Jesús es perfecto, es el Cordero definitivo que establece la paz entre Dios y los hombres. Pero por otro lado, este mismo Cordero, este que va en silencio, este que va callado, este que va en un acto que se podría decir, como dijo Paco, en plena injusticia, este mismo es Dios. El capítulo 53 de Isaías nos dice que Él va a recibir la corona, pero Él es el siervo sufriente, y va a ser molido, y va a ser sangrado, y va a ser golpeado, y va a padecer como nadie más haya padecido, para poder alcanzar la corona del Padre. Filipenses, Pablo nos enseña exactamente lo mismo, y dice que tiene que ser humillado hasta lo sumo, para poder ser exaltado hasta lo más alto. Esta es la obra que nosotros estamos conmemorando. Y Jesús está diciendo en el primer versículo, está diciendo esto: señores, yo soy el Cordero, yo soy santo, pero al mismo tiempo yo soy Dios. Y aquí me gustaría que entendiéramos dos cosas. Por un lado, tenemos que entender que este Jesús tiene una doble naturaleza, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Una naturaleza humana porque si Él no fuera hombre, no podría representar a los hombres. Si Él no fuera hombre y si Él no fuera sometido a la tentación y sometido a la ley y sometido a todo lo que Dios demanda del hombre, entonces no podría representar a los hombres. Así es que Jesús viene y cumple con este requisito para ser el Salvador del pueblo de Dios. Es hombre y es 100% hombre. Y como lo vamos a ver más adelante, o como lo vemos más adelante en el Getsemaní, Jesús sudó sangre. Y esto manifiesta su naturaleza humana, y eso manifiesta su temor, y esto manifiesta que Él realmente le pesaba lo que estaba haciendo. Porque muchas veces los no creyentes, incluso algunos creyentes, dicen, pero qué chiste, Jesús era Dios. Pero Él era hombre. Y Él lo sufrió. Y Él fue tentado en absolutamente todo, dice Hebreos, pero no pecó. Así es que Jesús tiene la naturaleza de hombre para poder representar a los hombres, para someterse a la ley y para poder cumplir con la ley como hombre. Pero Jesús, al mismo tiempo, es 100% Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda cumplir con la justicia de Dios. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda cumplir con la santidad que Dios demanda para poder ser justo delante de Él. El mensaje del Evangelio, hermanos, es precisamente este: que el Cordero de Dios tenía que padecer, pero no hay nadie que pueda padecer, sino solo Dios, para poder justificar o aplacar la ira de Dios mismo. Pablo dice que Jesús no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, es decir, dejó a un lado su gloria y dijo: estoy dispuesto a someterme, y someterme hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 1. Jesús tenía que morir en la Pascua, y Jesús es el Hijo del Hombre, es Dios mismo resolviendo el problema más grande de la humanidad, el pecado. Y aquí hay varias implicaciones para nosotros en nuestra vida. Aquí hay varias implicaciones que deberíamos de estar meditando. Muchas veces consideramos que el mundo es injusto y consideramos que las personas nos han tratado mal o que las personas no deberían de tratarnos como nos tratan. Muchas veces demandamos o creemos que no debería de ser así.
Debería de ser distinto. Yo no merezco eso. ¿Cómo es posible que esté pasando esto y que Dios no vea mi sufrimiento y que Dios no vea que estoy? Yo he pensado eso. Yo estoy seguro que tú lo has pensado. Pero ¿sabes? Jesús llevó el camino de la cruz y fue humillado hasta lo sumo y estuvo dispuesto a darse sin reparos, a darse sin reservas, con tal de agradar al Padre. Jesús no lo merecía. Muchas veces yo lo merezco. Muchas veces yo estoy consciente de que yo no soy tan justo ni tan bueno y que en otras ocasiones yo he sido realmente malo. Yo a veces reconozco que hay consecuencias que debían de ser. Y hay otras que creo que no deberían de ser. Pero si Cristo siendo justo, si Cristo siendo perfecto, si Cristo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, padeció el dolor y el sufrimiento en este mundo porque es causa del pecado, ¿qué esperas tú? ¿Por qué exiges a Dios que Dios no te pase por una situación dolorosa? ¿Por qué te enojas con Dios cuando consideras que no es justo lo que estás viviendo? Te estás desviando del ejemplo que Él mismo te ha dado. Jesús mismo padeció por otros. Jesús mismo padeció con injusticia. El desafío para ti, hermano, y sé que es difícil escucharlo y más difícil aplicarlo, el desafío para ti y para mí es que aun cuando estemos en justicia o en injusticia podamos estar dispuestos a seguir las pisadas de Cristo. Ese es el desafío. Eso es lo que tendríamos que hacer como creyentes y en lo que deberíamos de estar enfocados como creyentes. No en otra cosa. Otra de las cosas que me hizo pensar este pasaje es, a partir de este versículo y a partir de esta verdad que acabamos de entender, Jesús tenía que morir en la Pascua y Jesús es Dios y Dios mismo para resolver nuestro más grande problema, que es el pecado. A partir de este mensaje debe de haber respuesta, señores. A partir de este momento deberías de estar claro dónde estás parado. Y como somos una generación en donde ya nos estamos mezclando con los millennials, no queremos ni sufrimiento, no queremos padecer y tampoco consideramos que deberíamos estar mal con nadie. Vámonos tranquilos. Malo, no soy. Así que digas, uy, qué malo. No, si voy a la iglesia. Es más, hasta escuché a Manuel. Me lo aguanté. Malo no soy. A veces abro mi Biblia y a veces doy a los pobres y a veces ayudo a alguien y pues no digo tantas groserías como los otros y no hago tantas cosas como los otros. Y entonces nos mantenemos con esta pastillita de malo no soy. Así que mal no estés. No. Yo voy a la iglesia desde hace 15 años. En el 94, en el 98 y en el 99. Y en el 2017 fui. Yo voy a la iglesia desde hace... Nos queremos creer esto, pero el texto nos enseña que deberíamos de tomar una posición ante el mensaje de Cristo. No puedes quedarte a medias. No puedes decir, bueno, a medias tintas, yo me voy medio bien, yo me siento medio bien, la conciencia está medio tranquila, yo ayudo a los pobres, yo ayudo a la gente, creo que puedo. Lo que viene, y eso es precisamente de por qué Betania, la mujer de Betania está ahí en el texto. Porque lo que viene son respuestas, lo que viene son reacciones, y la verdad es que el ministerio de Jesús fue reactivo en ese sentido, provocó un montón de reacciones. Versículo 3 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de Caifás, el sumo sacerdote, para prender con engaños a Jesús y matarlo. Pero decían que no sea durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Hay que ser inteligentes. El plan de estos, los religiosos, los que deberían de estar enseñando al pueblo, los que deberían de estar al frente del pueblo, los que deberían de estar cuidando
que el pueblo esté esperando al Cordero de Dios y que esté dispuesto a adorar al Cordero de Dios y reconocer al Cordero de Dios, quienes debieron de identificarlo porque conocían la Escritura, fueron los que estaban planeando en lo oscuro, utilizando las instalaciones del templo para conspirar contra Jesús, con engaños para matarlo. Hay reacciones. Jesús no era popular con estos hombres. Jesús les había entregado los ayes, les había declarado en otros capítulos antes en Mateo, había hecho un discurso fuertísimo, creo que es uno de los más fuertes, en donde Jesús es realmente duro, severo con ellos. Ay de ti, hipócrita que, ay de ti, hipócrita que, ay de ti, hipócrita que. Y avienta uno tras otro, tras otro, tras otro. Los había expuesto, como dijo Paco en la noche de noche, en donde les decía, yo tengo autoridad sobre el cuerpo, pero también tengo autoridad en lo espiritual. ¿Tú qué tienes? Los había confrontado porque les había dicho, ustedes son unos mentirosos, porque ponen carga sobre la gente que ni ustedes mismos llevan. Ustedes no entienden lo que están enseñando. Ustedes se enfocan en las apariencias y están pensando en lo que la gente está viendo de ustedes, pero no se enfocan en lo que verdaderamente hay dentro de ustedes. Así es que el pueblo de Israel estaba siendo confrontado y los primeros que eran confrontados eran los escribas, los fariseos y los ancianos del pueblo, los que estaban al frente del pueblo. Jesús no era popular con ellos, ni quería ser popular con ellos, ni le interesaba ser popular con ellos. Los estaba confrontando porque necesitaban ser confrontados. Y es muy interesante, y a mí me gustó mucho el pasaje porque Mateo es como que salta de un contraste a otro, ante el mensaje de la Pascua, ante el mensaje del Redentor, ante el mensaje del Hijo del Hombre. Lo siguiente que viene son hombres que lo quieren matar. Son hombres que están en contra de Él y que están dispuestos a usar el engaño y que están dispuestos a llevar la pena de muerte con tal de que no les esté tirando el negocio. Jesús entra al templo y los confronta y les dice que han hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. ¿Cómo es posible que se atrevan a esto? Caifás seguramente estaba regenteando o estaba cobrando piso. Era su negocio, era su mina de oro. Mátenlo. La verdad es que Jesús es eso. Jesús provoca reacciones. Y la primera reacción que vemos aquí es en contra. Y algo para que podamos meditar nosotros es esto. Pensemos, eran gente religiosa, era gente que conocía de la palabra, era gente que enseñaba la palabra, era gente que estaba en el templo. Pero eran personas llenos de corrupción, llenos de engaño, llenos de asesinato y estaban dispuestos a pasar por encima de quien fuera, con tal de que no les atacaran sus intereses. Los religiosos comportándose como si fueran no creyentes. Las personas que deberían de estar guiando para adorar a Dios estaban yendo completamente contrario, estaban utilizando el nombre de Dios para hacer sus propias riquezas. Lleno de contrastes. Y aquí la pregunta para ustedes es, ¿las motivaciones de nuestras buenas obras son buenas? ¿Los actos de nuestra buena voluntad es buena voluntad porque obedece el mandamiento de Dios o porque nos hace sentir bien con nosotros mismos? Porque para no obedecer a Dios estoy dispuesto a dar otra cosa. Las intenciones del corazón pecaminoso no necesitan de la intervención de Dios para que le nieguen. Romanos capítulo 1 nos enseña que el hombre por su propia naturaleza es dejado para que en toda su capacidad manifieste su pecado. No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios, y todo lo que hacen está corrompido. El hombre no necesita de Dios para negar a Dios. El hombre vive de acuerdo a su naturaleza y su naturaleza es así. Y estos hombres, aún estando al frente del pueblo como religiosos, no conocían el Evangelio, no conocían a Dios. Pero no son todas las reacciones. Mientras Jesús estaba en Betania,
en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer, llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro, que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿Pero qué desperdicio es este? Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres. No solamente el perfume era muy caro, se calcula que el puro perfume valía 1 año de salario de una persona en aquel tiempo. Era mucho dinero. El frasquito era de un mármol especial que también costaba muchísimo dinero. Y el frasco también es quebrado. Sigue diciendo el texto. Y entonces están los discípulos, y se habla de los discípulos en general. Todos piensan en Judas, que ese fue el que organizó la revuelta y las quejas, disfrazándolo una vez más de piedad, disfrazándole. ¿Pudimos haber dado tanto con eso? Si tan solo me lo hubiera dado esta mala mujer, ¿yo cuánto no hubiera hecho con esto? ¿No acaso el Señor había dicho en la última conversación con nosotros que debíamos de estar viendo por los pobres? Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿O cuándo te dimos de beber? ¿O cuándo fuimos por ti a la cárcel? ¿O cuándo te vimos enfermo? Cuando fueron con mis hijos hicieron, entonces a mí también me lo hicieron. Gracias. Entonces a mí también me lo hicieron. ¿No era acaso la enseñanza del Señor? Pero lo que Jesús ve no es solamente el acto. Lo que Jesús ve es la intención de esta mujer. Dice: ¿por qué ustedes siempre ¿por qué se molestan? ¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. Y el Señor la define buena porque las intenciones de su corazón eran correctas. Estaban deseando glorificar a Dios y iban de acuerdo con su carácter. Porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. De cierto les digo que cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho, y así será recordada. Esta mujer está dispuesta a dar esto, algo preciado por todos, como algo que no vale. El Señor lo vale más. ¿Quién si no es este que está en la sala? ¿Quién si no es este que nos está enseñando? ¿Quién si no es este, el Señor de señores? Esta mujer estaba entendiendo y estaba dispuesta a reconocer y estaba dispuesta a hacer un acto de adoración, aunque no necesariamente ella estaba pensando: estoy preparando al Señor para la muerte, estoy preparando su muerte. Pero esta mujer estaba honrando al Señor y estaba dispuesta a darse sin reservas, a darlo todo. Y esta obra viene de un buen corazón, porque Jesús dice que fue una buena obra. Pues yo no tengo un perfume tan caro. Y tampoco Jesús está aquí. Si estuviera, igual y yo lo daría. Pero ¿y qué tal tu tiempo? ¿Y qué tal tu lectura? ¿Y qué tal tu estudio? ¿Y qué tal tu compromiso? ¿Y qué tal tu obediencia a Dios? ¿Y qué tal cuando nadie te ve? ¿Estás rindiendo adoración y estás dándole el honor al Señor de señores y Rey de reyes? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo y a seguir sus pasos? Porque Él lo merece todo. La mujer reconoce quién es Jesús. La mujer está dispuesta a adorar a Jesús. La mujer está dispuesta a darse sin reservas y a darlo todo sin miramientos. ¿Estamos nosotros de la misma manera? La reacción que provoca Jesús en nosotros es como la de la mujer. Nuestra vida realmente estamos buscando ser un acto de adoración para el Señor. Es interesante cómo el texto va saltando. Es interesante cómo el texto va mostrando
contrastes y va mostrando por un lado y por otro lado y va mostrando cómo las cosas van diferente completamente. Porque el mensaje del Evangelio es así. Porque el mensaje del Evangelio provoca reacciones y algunos lo quieren matar y algunos no lo menosprecian como tal y algunos lo reconocen como el Señor de señores y el Rey de reyes y el dador de todo y quien merece todo, incluso tu propia vida. Y también hay Judas Iscariotes. Y es fascinante. Esta mujer va a pasar a la historia y se va a reconocer de ella que fue una mujer adoradora, que hizo lo correcto, que honró al Señor. Pero Judas dijo... Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y plantea la pregunta: ¿cuánto? Literalmente, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús. Acabas de ver lo que esta mujer está haciendo en adoración, acabas de ver una vida transformada, acabas de ver de una persona que está dando sin miramentos, que está dispuesta a darlo todo, que está dispuesta a seguir al Señor, que está honrando al Señor, que recibe honra del Señor por la manera en cómo está viviendo. Y aún así dices, ¿qué me importa? Y no solo que me importa, voy a hacer totalmente lo contrario. ¿Cuánto me das? Jesús respondió al mensaje con lo que tenía en su corazón. ¿Se enojó por el despilfarro? ¿Se enojó porque no le dieron ese dinero a los pobres? ¿Porque Jesús no estuvo dispuesto a compartir de eso? No. Se enojó porque era avaricioso y su corazón no estaba reconociendo al Señor, aunque tenía a Dios mismo frente a sí mismo, frente a Él. Su corazón estaba endurecido. Estuvo dispuesto a aceptar el precio de un siervo. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 21, versículo 32, dice que cuando un siervo es golpeado por un buey o es corneado por un buey, debe de pagar la persona del buey, la persona que tiene el buey, debe de pagar 30 monedas de plata. Ese es el precio de Jesús. Ese es el precio que los fariseos estuvieron dispuestos a dar por la sangre de Cristo. Cualquier cantidad es minúscula. Cualquier cantidad es ofensiva. Pero esto hace más evidente, resalta el hecho de cómo se estaba considerando la sangre de Cristo, la obra de Dios mismo en ese momento. Definitivamente este pasaje está lleno de contrastes y de sorpresas. Pareciera que Mateo abre este relato en medio para mostrarnos que hay otro tipo de respuestas. Ante el mensaje del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ante el reconocimiento de Jesús como el Hijo del Hombre, de Dios verdadero reconciliando al hombre de su más grande problema, rescatándolo de su más grande problema, que es el pecado, ¿de qué lado estás parado? ¿En dónde estás? ¿Estás realmente conociendo al Señor y estás honrando al Señor y estás entendiendo que no es tu dinero, no es tu tiempo, no es tus hijos, no es tu familia, no es tu trabajo, es Dios mismo quien es el Señor de todo, no solamente de una parte de ti? Que el mensaje del Evangelio abarca para que absorba toda nuestra vida, toda nuestra existencia, cada uno de nuestros pensamientos. ¿Dónde estás parado? Qué lamentable ver que uno de los discípulos que estaba allí, que vio la resurrección de Lázaro, que estuvo viendo cómo Pedro caminó en el agua, que estuvo viendo cómo Jesús calmó la tempestad, que él, que le gustaban los dineros y que se ofendía por eso, vio cómo Jesús alimentó a miles de personas. Él que estuvo cuando los ciegos fueron sanados, cuando las personas se levantaban de sus camillas y podían caminar y podían glorificar el nombre del Señor, cuando los endemoniados eran liberados y cuando decían, Señor, déjame seguirte, y el Señor decía, no, regresa a tu tierra y compárteles lo que yo he hecho contigo. Él que estuvo viendo cada uno de los eventos, él que fue llamado aparte y que se le dijo,
A ustedes les es dada a conocer de las parábolas, para que las entiendan, para que no tengan duda. Él que estuvo viendo al Señor de una manera tan cercana, no estaba dispuesto a seguirlo. No estaba dispuesto a seguirlo. Algo interesante es que cuando los fariseos y estos hombres ven la oportunidad, no les importa que habían dicho, en la Pascua no, ¿se acuerdan? Hicieron la aclaración muy, muy enfática de, sí, hay que engañar, hay que matarlo, pero que no sea en la Pascua. Pero Dios tenía otros planes. Y es una cuestión bien interesante para poder entender la soberanía de Dios y al mismo tiempo la responsabilidad del hombre. Dios es soberano y Dios ya había predestinado ese día, ese momento, ese lugar para que Cristo muriera. Porque esa Pascua era la Pascua definitiva en donde el Hijo sería inmolado para poder tener la gloria del Padre. Pero por otro lado, un hombre en pecado, un hombre que estaba viendo sus finanzas, un hombre que estaba se sentía atentado, se sentía atacado porque Jesús lo exponía, porque Jesús hablaba de él, porque Jesús exponía su mala enseñanza. Este hombre que estaba inmerso en su amor a las riquezas, este hombre que estaba inmerso en su amor al poder, este hombre tomó la oportunidad sin darse cuenta, aun y cuando él mismo había dicho que en la Pascua no. Dios no necesitó intervenir con eso, simplemente los deja. Los deja que hagan y que actúen de acuerdo a su naturaleza. Y un hombre sin Dios, la naturaleza de un hombre sin Dios está descrita en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 1. No teme a Dios, no busca a Dios, no le interesa a Dios. Este hombre se condena a sí mismo porque niega a Jesús, porque niega a Dios. Hermanos, la pregunta con la que me gustaría que ustedes reflexionaran sería la siguiente: ¿de qué lado estás? ¿En dónde estás parado? ¿Eres un buen religioso que cree que está bien con Dios aunque su vida no está de acuerdo con? ¿O eres como aquella mujer que ante el mensaje del Evangelio está dispuesta a darlo todo y sin reservas? Que reconoce que cada aspecto de su vida, de toda su vida, al 100% de cada aspecto de toda su vida, le pertenecen al Señor. No vivimos en este tiempo ni estamos aquí para glorificarnos a nosotros ni para ver por nosotros. El mensaje de la cruz, el Hijo del Hombre muriendo en la Pascua, debería de ser el mensaje que debe apasionar nuestra vida, que debería de llenar cada uno de los sentidos que tenemos, que debería de marcar la existencia de nuestro diario vivir. Y nos es tan fácil perdernos de eso, y nos es tan fácil olvidarnos de eso. Yo les invito a que lean en su casa otra vez capítulo 26 y que medites. ¿Dónde estás parado? Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias porque es increíble conocer el mensaje como usted lo da. Es increíble poder ver con cuánta facilidad, con cuánta simplicidad usted comparte todo el mensaje de la Biblia. El Cordero de Dios debía de morir, porque es el Hijo del Hombre quien está rescatándonos de nuestro propio pecado y de nuestra miseria. Le alabamos, Señor, y le bendecimos. Le damos gracias y suplicamos, Señor, que su pueblo pueda reunirse y pueda reconocer y pueda vivir de acuerdo al mensaje que hemos escuchado, Señor. Que podamos imitar a esa mujer que está dispuesta a darse sin reservas, a esa mujer que está dispuesta a honrar su nombre por encima de todo, Señor. Le alabamos, Padre, le bendecimos y suplicamos que su Santo Espíritu nos siga enseñando en el resto de la semana, enfocándonos en el Evangelio, enfocándonos en la cruz y nuestra necesidad de ella, Señor. Le alabamos, Padre, porque nuestro más grande problema, el pecado, ha sido eliminado una vez y para siempre en Cristo Jesús. Ya no somos deudores, Señor, sino es su gracia la que nos permite estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús, amén.